Listo, doctora. Ok. Se trata de un paciente masculino de 78 años de edad, ¿verdad, doctor Bellido? Recordemos. Disculpa, porque es que no tengo la presentación ahora mismo, el doctor Claudio. Sí, doctora, sí. 78. 81. 81. 81. Ok. Un paciente masculino de 81 años. Ah, bueno, ya el doctor Claudio está aquí presentándonos las imágenes. Quien consulta por un cuadro de aproximadamente 2 meses de deterioro en sus funciones generales, astenia, dinamia, cefalea, vómitos, inestabilidad postural, hasta llegar a estar postrado en cama, ¿no? Es un paciente que llega con un estado de ya venir casi un mes encamado, 81 años, con un antecedente importante de un cáncer de próstata diagnosticado hace un año en manejo con oncología. Quien hace un año se le había diagnosticado, se le hizo tratamiento, no preciso ahora mismo el tratamiento, pero con un control sistémico. Quimio y radio. Quimio radio, y también estaba creo que con antiandrogénico, ¿verdad? Sí, señor. Y con un rastreo oncológico del año pasado de un TAC toraco-abdominal donde estaba totalmente limpio de enfermedad sistémica, con una gamografía ósea de este año, comienzos de este año, limpia, sin lesiones secundarias en ninguna parte de la economía. Y el TAC toracoabdominal fue hace exactamente un año. La gamografía ósea fue de enero o febrero de este año. Entonces, con un paciente que ingresa con datos de somnolencia, cuando lo encontramos al examen físico, un paciente con signos estables, con una variabilidad en el estado de conciencia, tendencia a la somnolencia, inestable, no camina, ya está encamado, con un Karnofsky calculado aproximadamente de un 50, incluso ya en los últimos momentos hasta 40, y quien además después de colocarle los corticoides fue que mejoró un poco el estado de conciencia, pero con mucha inestabilidad postural. Esta es la resonancia que el paciente nos trae. El paciente es papá de una enfermera jefe. Entonces, quiero abrir el debate. ¿Qué solicitarían? ¿Qué pensarían en el caso de este paciente? Cáncer de próstata diagnosticado hace un año, con rastreo oncológico de hace un año negativo, gamografía ósea de este año negativa, quien ingresa con datos de hipertensión endocraniana y esta resonancia que nos la trae al comienzo. Quiero escuchar el concepto de los profes, ¿qué opinarían de qué solicitaríamos, qué conducta sugerirían? Y control de, bueno, algo importante, los últimos PSA están normales. O sea, la respuesta del cáncer de próstata, muy buena, al tratamiento que se le hizo de quimio y de radioterapia totalmente, con PSA, los últimos PSA de este año, totalmente normales, menores de 5. Bueno, Sandra, yo creo que, como hablamos, yo creo que tú y yo discutimos este caso el otro día. Realmente el CA de próstata casi nunca da metástasis al encéfalo como tal. El CA de próstata tiende a dar metástasis al hueso, al cráneo, a las vértebras, a la pelvis, y cuando llega a la cabeza, llega ya a los huesos del cráneo. Sí están descritas metástasis intracerebrales por CA de próstata, pero en el contexto del paciente, donde incluso el PSA está dentro del rango normal, yo pienso que hay que hacer un diagnóstico porque puede que tenga otra lesión o un segundo primario que haya hecho metástasis al encéfalo, ¿no? Además que tiene una lesión ahí en el cuarto ventrículo, si bien son 2 lesiones, esa lesión, si se irradia, puede producir una hidrocefalia aguda, son 2 lesiones que tiene, pero esa lesión más grande que tiene ahí está en un área que le puede comprometer la vida rápidamente al paciente. Ahora, hay que sopesar también la edad del paciente. ¿Cuántos años tiene? ¿Me repite? 81, Cafure.
81. Bueno, ya eso. Incluso, doctor Cafuri, el paciente llegó con datos de síndrome de Bruns y en la hospitalización hizo un episodio. Sí, hizo un episodio, bueno. Sí, señor. Bueno, me gusta el mucho. asunto es la edad, ¿no? Claro. Muchos los datos interesantes que puntualiza el doctor Cafuri. Pensar que esto es una metástasis sea de próstata, en la literatura está descrito, el profe Sabogal, veo que revisando metástasis cerebrales encontró un artículo que usted publicó, doctor, con los residentes en el 2011, una metástasis de como una colección epidural de un SEA de próstata. Pero que comprometía las meninges, hueso, y se metía como un hematoma epidural, como si fuera un hematoma epidural. Entonces, interesante, pero está descrito metástasis intracerebrales por SEA de próstata en menos del 0.06%, o sea, es una cosa supremamente rara. Y en un paciente con un cáncer sistémico no controlado. O sea, que pensar, como dice el doctor Cafuri, que esto es una metástasis de un SEA de próstata, muy, muy poco probable. ¿Alguien más quiere agregar algo de los profes en la experiencia? Sandra, le hicieron Dígame, doctor. Se le hicieron TAC de toras. Bueno, profe, tenía un TAC toracoabdominal de hace un año, limpio, doctor, sin ninguna lesión primaria ni nada, limpio, pero de hace un año. Y gamografía ósea de este año, limpia totalmente. ¿Le hicieron PET scan? No, profe, no le hicimos PET scan. En el momento en que nos llegó ahí al FIRE, que la enfermera lo hospitalizó lo íbamos a operar, decidimos con el análisis ese actualizar el TAC toracoabdominal. Profe García, ¿usted iba a decirnos algo? Sí, era precisamente, el doctor Sabogal me ganó de mano, era la insinuación también, porque si hay la posibilidad de que sea una lesión metastásica de otro primario, pues habría que rastrear al paciente. A mí me parece que a un paciente de 81 años, irle a tomar una muestra de fosa posterior simplemente desde el punto de vista diagnóstico, si hay otras posibilidades previas, es mejor agotarlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la morbimortalidad en este caso es alta y pues primero lo que se le puede ofrecer al paciente. Bueno, profe, fíjese que el paciente tiene una hidrocefalia clínicamente y pensamos optimistamente en que teníamos que investigar el primario y que teníamos que descomprimir la fosa posterior y de pronto ponerle una válvula. Pero cuando revisamos la fecha del rastreo de hace un año, dijimos, pero antes, ya teníamos casi todo programado, antes hagámosle una actualización del TAC toracoabdominal y vemos qué tenemos en este momento. Oh, sorpresa, todas lleno de metástasis, lleno, más de 15 metástasis. Entonces, revaloramos el caso, le hicimos un cálculo de las diferentes escalas de sobrevida, y las escalas de sobrevida nos dieron para menos de 2 meses, 2.3 meses, y decidimos, obviamente, no intervenir y solamente pasarlo a paliativos. Entonces, dígame, profe. Antes de matarlo, dígame. ¿Cómo está el PSA? Normal, profe, normal. Siempre estuvo normal. Normal. Con lo malo es que tenemos un paciente, y por eso vamos a hacer el repaso, o sea, nos sirve esto para el ejercicio de repasar las escalas pronósticas, porque tenemos un paciente de 81 años con un Karnofsky del 50, con un primario no conocido, nuevo, de un metastásico, quien además tiene un antecedente oncológico controlado de un SEA de próstata, y quien además tiene metástasis extracraneales múltiples. Entonces, por eso vamos a repasar, porque esto nos puso a hacer otra vez el ejercicio de hacer cálculos con base en lo que la literatura muestra. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo antes de empezar la revisión. No sé, alguno de los colegas quiera de pronto hacer algún aporte antes de empezar a revisar un tema tan interesante y que constantemente está cambiando en algunas cosas. ¿Alguien más quiere agregar algo o empezamos entonces a revisar nuevamente las escalas y los pronósticos y el estado del arte en estos momentos?
Bueno, entonces vamos a iniciar. El objetivo precisamente, por favor, quien quiera puede irme interrumpiendo con el objetivo de, como les mencionaba, hacer esto algo bastante dinámico. Yo voy a, permítanme un segundo y presento entonces, permítanme un segundito para presentar entonces cómo estamos en el estado del arte en estos momentos de, ay, Dios mío, no me dejan. Claudio, sí está activa para que yo pueda hacer para presentar, que no me está dejando. Doctor Benedetti, bienvenido. Muy buenas tardes, Sandri. Sí, doctora, yo ya dejé de presentar, usted solamente dele en la parte de abajo donde dice presentar ahora. Ay, no lo veo, no me deja. Abajo a la derecha. Ok, ya, permíteme a ver por qué no me deja. Ok, déjame cierro acá. Espérate, permíteme. Que no me quiere dejar. Ahora sí. A ver, vamos a ver si ahora me deja. No me quiere dejar, por Dios, ¿por qué? Es que creo que tengo abierto varias ventanas y de pronto no reconoce la que... Ahora sí, ya, por fin. Listo. Bueno, ¿ahora sí están viendo? ¿Ven todos? ¿Sí ven? Sí, señora. Sí, ahora sí. Perfecto, listo. Entonces empezamos. Bueno, entonces la idea es revisar las metástasis cerebrales. Indudablemente estamos ante los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Por eso es un tema que siempre tenemos que estar como revisando y repasando. Se sabe que aproximadamente la incidencia está entre 2.8 a 11 por cada 100.000 habitantes, en términos generales. Y que algo importante es que llega a ser 10 veces más frecuente que los tumores primarios del sistema nervioso central, con un pico principalmente descrito entre los 50 y 80 años. Y qué interesante, hasta el 10% de los pacientes con cáncer ya metastásico al 10% son sintomáticos, el 90% son asintomáticos. Es decir, estamos hablando de que la mayoría de los pacientes con cáncer metastásico cerebral pueden estar sin síntomas claros a nivel del sistema nervioso. Y qué interesante, casi la mitad de los pacientes con cáncer, cuando fallecen, ya tienen metástasis a nivel cerebral en las autopsias, o sea, que es algo relativamente frecuente. Sabemos que aproximadamente la mayoría... ¿Aló? ¿Qué me decían? Y se sabe que la mayoría de esas metástasis ocurren metacrónicamente. En metástasis hablan de tres términos muy interesantes. Metacrónico, que es que el paciente ya tiene el antecedente de cáncer y con el tiempo se le encuentran las metástasis. Esa es la mayoría de los casos, 70%. El resto son anacrónicas o sincrónicas. ¿Qué es esto? Las sincrónicas es el paciente que le haces el diagnóstico de un cáncer de pulmón y cuando le empiezas a hacer el rastreo oncológico encuentras que ya tiene metástasis. Eso es sincrónico. Y anacrónico quiere decir el paciente donde encuentras primero la metástasis y buscas el primario después. Entonces, que esto cada vez se está volviendo más frecuente. Encontramos las metástasis y después es que encontramos que ya era un cáncer de pulmón avanzado. Bueno, epidemiológicamente, ¿cuáles son los cánceres que más afectan a los adultos? Seguimos teniendo pulmón, mama, melanoma, gastrointestinal y renal. Se sabe que aproximadamente del 10 al 20% de pacientes con este cáncer ya empiezan a tener metástasis cerebrales. Y en los niños, la frecuencia de metástasis es menos frecuente en los niños con cáncer, sobre todo niños que tienen enfermedades hematopoyéticas, leucemias, linfomas, también los sarcomas, neuroblastomas y los tumores de células germinales. Y hay un 15% de pacientes donde uno les hace rastreo con todo, PET-scan, búsqueda, y no encuentra uno el primario. O sea, no es tan poco significativo ese porcentaje. Entonces, esto es lo que estamos viendo, más o menos, la distribución desde el punto de vista porcentual. Ay, Dios mío. Más o menos es esta que estamos viendo acá. Aproximadamente más de la mitad de los pacientes con cáncer son cáncer de pulmón. Entonces tenemos que enfocarnos a hacer un buen rastreo pulmonar. Seguimos con el cáncer de mama, aunque en las mujeres puede llegar a superar el cáncer de pulmón. Luego seguimos con el cáncer de piel, sobre todo el cáncer del tipo melanoma, el cáncer renal y los cánceres de origen desconocido que llegan a ser hasta el 15%, ¿no?
Y lo que decía el doctor Kafuri es muy cierto. El cáncer de próstata muy rara vez da metástasis. El cáncer de esófago, el cáncer de orofaringe o los cánceres de piel que no son melanocíticos, que no son melanomas, muy rara vez son los que pueden llegar a dar metástasis. ¿Dónde se ubican? Principalmente las metástasis se sabe que en las zonas que llamamos zonas de interfase, zonas entre la parte córtico-subcortical, sobre todo tienen que ver mucho con el mayor flujo sanguíneo. Entre más flujo sanguíneo tiene un lóbulo, más frecuente se asientan allí las metástasis, porque la vía principal, como vamos a ver, de metástasis es la vía hematógena. Si vemos aquí en esta distribución, este es un estudio chileno, aproximadamente el 36% de las metástasis se ubicaron en el lóbulo frontal, que recordemos lleva nada más y nada menos que doble irrigación. Entonces tiene un flujo sanguíneo mucho mayor. Y así seguirían después la fosa posterior y la otra distribución en el resto de lóbulos. Pero si tomamos en términos generales lo supra y lo infratentorial, vamos a tener que el 80% de las metástasis ocurren a nivel supratentorial y que solamente el 15% ocurre en el cerebro y un 5% en el tallo cerebral. ¿Cómo ocurren estas metástasis? Indudablemente es la diseminación hematógena, de allí que la ubicación ocurre principalmente entre el área córtico y subcortical. Y algo interesante que se ha encontrado, se ha ido demostrando qué es lo que sucede, qué es lo que hace que estas metástasis ocurran en un cáncer. Se sabe que las metástasis están liberando ciertas sustancias que son proteasas y también mediadores inflamatorios. Y una proteína importante que se sabe que liberan las metástasis, que es la neuroserpina. Estos son estudios recientes donde la neuroserpina, imagínense que se ha descubierto que lo que nos protege a nosotros de la metástasis es la plasmina que influye en la coagulación, y que la neuroserpina es capaz de bloquear la proteína activadora del plasminógeno y de esta manera bloquea la protección metastásica que nos hace la plasmina. Entonces, se sabe que realmente esto es lo que ocurre cuando una metástasis libera la neuroserpina, y la neuroserpina hace que las moléculas de adhesión se den y se peguen más justo en estas interfaces en la parte de los vasos, recluten vasos y se ubiquen ahí en el área córtico y subcortical por la liberación de esta proteína. Entonces, esto es lo que explica por qué la plasmina, el mecanismo normal que los astrocitos liberan el activador del plasminógeno y es lo que normalmente nos protege en las metástasis, pero que las metástasis agresivas en algunos tipos de cáncer que liberan más neuroserpina son los que más hacen metástasis. Clínicamente, obviamente, ya lo que manejamos en nuestra práctica depende de la localización, el tamaño, el edema que ocurra, que genera. Yo siempre les comento a los residentes, una lesión tumoral que duplica el edema, el tamaño de la lesión, casi que es metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Cuando ellas alcanzan un gran tamaño, indudablemente el 50% de los pacientes con metástasis debutan con cefalea, el 20% con convulsiones, y en otro tanto por ciento con síndromes lobares o cerebelosos, y hasta un 30% con alteraciones cognitivas de memoria y demás. Ya sabemos que nuestro gold estándar es la resonancia, aunque el TAP por su disponibilidad, rapidez y bajo costo nos permite en un momento dado incluso sospechar a veces por una ubicación poco frecuente de un área hemorrágica, sospechar que pueda ser una metástasis que sangró. Entonces nos permite de pronto sospechar cuando tenemos un ACV de localización poco usual, pensar que puede ser por una metástasis sangrante. Pero el gold estándar, indudablemente, que tiene más sensibilidad, sigue siendo la resonancia con gadolinio, incluso para metástasis leptomeningia, que es definitivamente importante. Pero también es importante tener en cuenta que el 11% de lesiones que aparecen que fueran metástasis cerebrales pueden no serlo, porque un paciente con cáncer también puede debutar con lesiones tumorales primarias o incluso lesiones no neoplásicas como abscesos, lesiones vasculares, lesiones desmielinizantes. Y que a veces las lesiones, por ejemplo, ulceradas, podemos utilizar la resonancia con difusión que nos permite diferenciar a través de la restricción de la difusión si el paciente tiene un absceso o si tiene realmente una lesión metastásica. Se puede complementar cuando tengamos dudas. Y hoy por hoy sabemos que la espectroscopía también nos ayuda a complementar ese diagnóstico diferencial. Como vemos aquí, el TAD a veces puede ser muy claro, un TAD de alta resolución, puede mostrarnos claramente una lesión altamente sospechosa de metástasis, que muchas veces son hasta hiperdensas o incluso que pueden tener focos hemorrágicos, y ya la resonancia que puede permitirnos ver un mayor número de lesiones que el mismo TAC.
Y algo importante cuando nos enfrentamos a un paciente con una metástasis, el ejercicio que hicimos inicialmente es el rastreo oncológico. Estos pacientes con metástasis, sobre todo las metástasis que son anacrónicas, es importante hacer una radiografía de tórax, un TAC toracoabdominal contrastado, en caso de las mujeres, ecografía mamaria o mamografía, dependiendo la edad. También puede ser útil la realización, como comentaba el doctor García, de un PET scan, o incluso ya cuando no encontramos, nos toca hacer biopsia cerebral y inmunohistoquímica para ver si a través de los marcadores se puede identificar el probable origen. Vamos entonces a hablar de cuáles son las conductas a tomar de acuerdo a cómo están las metástasis, si son únicas, si son múltiples y dónde están ubicadas. Cuando uno tiene una metástasis única en un paciente, generalmente si esa metástasis es de fácil acceso, la resección quirúrgica es el tratamiento de lesión. Pero indudablemente también tenemos que tener en cuenta otros factores, cómo está el cáncer sistémico del paciente, cómo está su escala funcional, si tiene otras morbilidades que puedan impedir un procedimiento quirúrgico y si la localización, como mencionábamos, no está en área elocuente y está de fácil acceso. Pero indudablemente cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, una metástasis única logra tener un impacto en la sobrevivencia, mejora los síntomas, sobre todo en metástasis grandes, mejora el síntoma de hipertensión endocraniana, puede ayudar incluso al control de crisis y esto a veces puede ayudar incluso a reducir el tratamiento con corticoides, que a veces puede ser muy prolongado cuando el paciente tiene tanto edema. También después de que hacemos la resección quirúrgica, la radioterapia holocranial, después de que hemos hecho una cirugía, nos va a ayudar a disminuir la recurrencia. Pero ojo, todos los estudios que se han hecho desde el 2011 hasta ahora han encontrado que la sobrevivencia global no la mejora, mejora el control local. Es decir, yo opero, hago radioterapia holocranial y mejoro el control local. Listo, el paciente, pero la sobrevida, el impacto en sobrevida muchas veces no lo vemos. O sea, a veces nos sentimos aparentemente tranquilos porque decimos, no ha vuelto a crecer, pero la enfermedad muchas veces sigue progresando, a veces con micrometástasis y el paciente de todas maneras el impacto en sobrevida no se ve a pesar de hacer todo lo mandado, digamos así, lo que las guías recomiendan. La radiocirugía en la evolución del manejo de las metástasis ha tenido un boom, sobre todo en muchos de estos pacientes, porque indudablemente va a tener menos efectos que la radioterapia holocranial, sobre todo los efectos a nivel cognitivo. Se sabe que los tumores grandes, como les mencionaba, la cirugía con la radioterapia indudablemente es la mejor opción que solo la radioterapia en el control local. Se sabe que la recurrencia la logramos disminuir. Si yo nada más le hago cirugía a un paciente, tengo una recurrencia del 52%, pero si le adiciono la radioterapia, ya sea RT holocranial o radiocirugía, la recurrencia al año va a mejorar mucho. Fíjense que baja casi la mitad, más de la mitad. Entonces, cuando yo le adiciono la radioterapia. La radiocirugía como tal, sabemos que es de lesiones de poco tamaño, generalmente de menos de 3 centímetros, es ideal, sobre todo aquellas lesiones que no podemos operar, que están ubicadas a nivel profundo o que están en áreas elocuentes, es de primera lesión la radiocirugía. Y algo interesante es que no solamente es en tumores radiosensibles, también en tumores como el melanoma o el cáncer renal, la radiocirugía puede llegar a tener controles de recurrencia local muy parecidos a los de mama y pulmón, que son más radiosensibles. Es decir, la radiocirugía, a diferencia de la RT holocranial, en metástasis de estos cánceres que son mucho más radioresistentes, como ella se enfoca tanto en la lesión y se alcanzan niveles de radiación más altos, ahorita el doctor Gelis me complementa, puede llegar a tener un control local mucho más alto la radiocirugía en este tipo de metástasis. Y como mencionamos, tiene menor movilidad, pero a largo plazo sí pueden tener igual riesgo de radionecrosis y otros efectos también aunque cognitivamente no tan altos. Cuando ya estamos enfrentando a metástasis múltiple, ya obviamente la radiocirugía sí, hay algunos protocolos que se pueden utilizar radiocirugía. En algunos dicen hasta 3 metástasis cerebrales, otros, hay estudios hasta con 7 o con 10 metástasis se hace radiocirugía, y en muchos casos, con seguimientos muy cercanos, se puede complementar con RT holocranial. O sea, se hace primero radiocirugía, se hace vigilancia, y después tenemos, como por decirlo así, el as bajo la manga de poder hacer también, o nuevamente, radiocirugía o RT holocranial. O sea, muchas veces se puede repetir la radiocirugía. Pero desafortunadamente el impacto en supervivencia global no ocurre tampoco en metástasis múltiple. Control local mejor, recurrencia
riesgo de recurrencia de otras metástasis menor, sobrevida igual de grande. Eso es. Se sabe que se puede lograr un control, como mencionamos, hasta el 70% en pacientes con 10 lesiones, con volúmenes sumatorios hasta de 15 mililitros. Se puede controlar, un control local, como les decía, nada de sobrevida. Y que cuando usamos radiocirugía, a pesar de que se haga con toda la técnica, a veces puede fallar, y falla más que todo cuando se utilizan dosis de radiación muy bajas, menores de 14 grays, cuando las metástasis son quísticas o son necróticas. Principalmente en esos casos puede no tener el impacto que uno espera en control local la radiocirugía. Y cuando indudablemente tenemos múltiples, más de 7, en algunos protocolos dicen más de 10, la RT orocranial es de lesión, ¿no? Ya decíamos que la cirugía se hacía solamente para descomprimir las que estén más grandes, para biopsia, que se puede hacer en enfermedad oligometastásica. Cuando se habla de oligometastásica, quiere decir menos de 3 metástasis, pero cuando ya estamos hablando de más de 3, es de lesión, se hace una RT orocranial en promedio con 30 grays en 10 fracciones. Pero incluso se habla de una radioterapia de salvamento en pacientes que tienen un estado funcional bajo. Se puede hacer una radioterapia en 5 fracciones de 20 grays, siempre y cuando, pues, obviamente el paciente nos dé chance de que pueda resistirlas. También la RT orocranial se puede considerar en una metástasis única que tenga una localización desfavorable, una enfermedad sistémica con mal pronóstico, pero como les mencionaba, a veces es muy discutido porque estos pacientes, la misma RT, en vez de mejorarlos, termina acelerando el proceso de muerte. Entonces, allí uno tiene que ser muy de la mano con el oncólogo y el radioterapeuta para en junta decidir realmente si ese paciente va a beneficiarse de la RT, porque si le quedaban 2 meses y medio, 3 meses, a veces la RT en un paciente con estas condiciones de un estado funcional no muy bueno, les termina acelerando el proceso de muerte. Quimioterapia en metástasis, esto es bien interesante. ¿Cuál es el problema de quimioterapia en metástasis? La barrera hematoencefálica, ya lo sabemos, y la quimioresistencia de algunos tumores que dan metástasis. Sin embargo, se ha encontrado cada vez más que puede ser una opción terapéutica cuando fallan otros tratamientos, sobre todo en pacientes quimiosensibles. Ya sabemos que el tumor de células germinales y los linfomas pueden responder muy bien a quimioterapia, y también incluso las metástasis de tumor de células germinales a nivel del sistema nervioso sabemos que es de primera lesión. En algunos cánceres, como el de células pequeñas, en algunos cánceres de mama puede tener mejoría, de pronto producir un poquito de respuesta, sobre todo el paciente que no ha tenido quimioterapia antes. También los protocolos que se han avanzado mucho son las metástasis de melanoma. Sabemos que hay protocolos con temozolomida, donde se ha encontrado que el melanoma metastásico a cerebro ha tenido un impacto en mejorar la supervivencia, que nada más hacer RT a estos pacientes. También la carmustina, las quimioterapias que se hacen con ¿cómo es? Galletitas de gliadel, las pastillitas que se colocan en el área de recesión, disminuyen también la recurrencia local, no el impacto en sobrevida tampoco. Se están utilizando también inhibidores del factor de crecimiento derivado del endotelio, que sobre todo en metástasis de cáncer de pulmón están teniendo impacto. Y también algunas mutaciones que se han encontrado genéticamente. O sea, no todos los cánceres metastásicos, por ejemplo, no todos los cánceres de pulmón metastásicos responden igual. Se están haciendo marcadores genéticos, donde sobre todo se está estudiando mucho el gen del factor de crecimiento derivado del endotelio, los activadores de la tirosina quinasa, y se está avanzando mucho para poder saber qué pacientes pueden realmente responder o no a quimioterapias en cáncer metastásico. Entonces, cada vez se avanza mucho en pulmón y en mama. Por eso las sobrevidas de estos cánceres, aún siendo metastásicos, estamos viéndola cada vez que ha ido incrementando. Pero bueno, ya para terminar, indudablemente hay otras medidas de soporte. El edema cerebral, de ahorita el doctor Claudio nos va a hacer una pequeña recopilación de algo que investigó sobre el uso de la dexametasona. Y miren algo interesante, indudablemente sigue siendo el medicamento de lesión para el control del edema local, porque recordemos que es un edema vasogénico, pero la dosis que estamos usando a veces exageramos y aumentamos la ansiedad, los trastornos de sueño y los efectos a nivel gastrointestinal de los corticoides. Lo habitual en metástasis cerebrales, ojo, 4 a 8 miligramos día, repartida en 2 dosis. A veces nos enfrascamos en meterle a estos pacientes 8 miligramos cada 8 horas, que estamos hablando de 24 miligramos al día. Esto produce unas alteraciones a nivel sistémico, partiendo de que les genera un insomnio y una ansiedad
espantosa e incluso puede aumentar las alucinaciones. Entonces, con los corticoides, la dosis habitual debe ser esa. No debemos pasar de 8 miligramos día, máximo en 2. En las crisis comiciales, este es otro dato importante, porque también somos expertos en ponerle a todos los pacientes anticonvulsivantes. Y miren, algo en los últimos protocolos no está indicado como profilaxis en pacientes con metástasis, a menos que estén presentando muchas crisis. Y se recomienda que en el postoperatorio lo usemos como una profilaxis si el paciente no ha convulsionado y suspenderlo después de una semana, si no es necesario. También la parte cognitiva se suele afectar mucho por los anticonvulsivantes, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes ya tienen problemas cognitivos y además si recibieron RT, peor todavía. Entonces, por eso es que estamos controlando cada vez más el uso de anticonvulsivantes para no aumentar los efectos secundarios de los otros tratamientos que también le van generando cognitivamente problemas, ¿no? Entonces, se usan en pacientes que tienen más riesgo, sobre todo los que tienen metástasis hemorrágicas, los podemos usar, que tienen demasiadas metástasis córtico-subcorticales, sobre todo recordemos que en el área temporal son como más convulsinógenas. Los melanomas metastásicos que tienen más tendencia hemorrágica son los que también solemos colocarlo como profilaxis. Y sobre todo se recomiendan los no inductores. Muchos de esos pacientes tienen metástasis cerebral y metástasis hepáticas, metástasis pulmonares. Por eso, hoy por hoy, los protocolos van cambiando. Ya no tanto la fenitoína, ya no tanto la carbamazepina. Se están tratando de usar protocolos ya con levetiracetam. Levetiracetam es el de primera línea en estos momentos en cáncer metastásico de cerebro. Tromboembolismo venoso. Indudablemente, estos pacientes per se con metástasis cerebrales tienen muchos factores de riesgo para hacer tromboembolismo, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Las heparinas de bajo peso molecular se pueden utilizar, pero indudablemente se están usando cada vez más utilizar las heparinas. O sea, mencionaban que eran tan efectivas las intravenosas como las de bajo peso, pero obviamente para el control en pacientes en casa se pueden utilizar, usar incluso mejor a nivel domiciliario las heparinas de bajo peso que los anticoagulantes orales. La duración no está establecida hasta cuándo vamos a anticoagular estos pacientes, pero muchos pacientes van a estar encamados. Si están posoperados, pues por lo menos se recomienda iniciarlo después de una semana. Varían los protocolos, pero por lo menos tenerlo los primeros meses, porque los pacientes con cáncer metastásico muchas veces tienen muchos factores procoagulantes, ¿no? Y ya para terminar, también se habla de cuándo utilizar RT holocranial profiláctica en pacientes con cáncer sistémico, o sea, aunque no tengan metástasis. Se ha encontrado que en pacientes, sobre todo los microcíticos de pulmón, tienen que el paciente está respondiendo a la quimio, que está controlándose. Se está hablando hoy por hoy de hacer RT profiláctica para disminuir el riesgo de metástasis cerebrales, sobre todo en los microcíticos, mejorando un poco la supervivencia y en intervalo libre de enfermedad. O sea, estamos hablando de que el paciente con metástasis microcítica, que tiene tan alto riesgo de que esas metástasis lleguen al cerebro, hacerles RT profiláctica holocranial para mejorar sobrevida. En los no microcíticos el nivel de evidencia no es tan bueno o los estudios no son como tan contundentes en ese uso. Y ya para terminar, pronóstico. ¿De qué hablamos? Si no le hacemos nada a una metástasis cerebral, un paciente con metástasis, la sobrevida es de 4 a 6 semanas, mes y medio de vida. Si no le hacemos nada a un paciente con SEA metastásico a cerebro. Se ha avanzado mucho, se han encontrado estudios y se han tratado de diseñar escalas pronósticas. Hay una escala pronóstica que tiene ya aproximadamente 30 años, que es la escala RTOG, que es la escala de la Sociedad de Radioterapia. Casualmente, recuerdo que aprendí que la diseñó un colombiano, casualmente, que trabaja que fue el que estableció muchos protocolos de radioterapia a nivel mundial. Ahorita me corrigió el doctor Helis. Y esta escala, que es la escala de hace 30 años, tenía algunos factores, tenía en cuenta unos factores, pero actualmente se está reevaluando porque desafortunadamente uno de los factores que tenía en cuenta era si el cáncer sistémico estaba controlado o no. Y muchas veces a uno como neurocirujano o a cualquier médico le llega el paciente y uno no sabe ni si el sistémico está controlado y pues tienes que definir qué vas a hacer con el paciente en el momento. No puedes esperar a que traiga todo el estudio del oncólogo, esperemos a ver cómo está el tumor primario. Entonces, tiene la limitación de que dependía mucho del estado del control de su enfermedad primaria. En cambio, esta escala modificada de la doctora Sperduto, desde el 2008, ya se encarga de tratar de aliviar un poco ese inconveniente y utilizar otros factores, que es la escala de GPA.
y tiene en cuenta otro tipo de factores que para ella eran más importantes, como era el estado de las metástasis extracraneales. Otro factor importante, indudablemente, es el compromiso cognitivo del paciente para ver el impacto a largo plazo. Entonces, miremos, ¿qué pasa? ¿Qué tan variable puede ser nuestro pronóstico? Miren, estamos peleando contra esto, contra que si nos va mal y no le hacemos nada a ese paciente con metástasis cerebrales, nos va a durar máximo 2 meses, 3 meses, incluso, como les mencionaba, 1 mes y medio en promedio si no le hacemos absolutamente nada. Y si nos va muy bien con todo lo que le hagamos, y nos va súper en respuesta radio y aquí 16 meses. O sea, estamos hablando de que eso tenemos que decirse a los familiares, de que la sobrevida en términos generales con la mejor respuesta no pasa de 1 año, 4 meses, en términos generales a nivel estadístico. Esta es la escala de la RTOG, del grupo de oncología y radioterapia, RTOG que les menciono, que tenía en cuenta estos factores. Si el paciente tenía el Karnofsky, si el tumor primario, lo que le mencionaba el inconveniente, el tumor primario, si estaba controlado o no estaba controlado, y si había metástasis extracraneales. Y con base en esta escala, donde el hecho simplemente de tener un Karnofsky de menos de 70 ya nos daba una sobrevida de 2.3 meses. Pero miren qué factor tan importante era también la edad. Si el paciente tenía menos de 65 años, también influía indudablemente. Lo ideal, la mejor respuesta es en pacientes de menos de 65 años a cualquier tratamiento complementario. Que un oncólogo y un radioterapeuta le haga tratamiento a un paciente de 90 años, 80 y pico de años, sabemos muy bien que es menos tolerada y con más riesgos. Hay otros factores que influyen no necesariamente, sino también en el tipo de tumor, si es pulmón. Se sabe que en el pulmón influye mucho la edad, el Karnofsky, las metástasis, pero que, por ejemplo, en el cáncer gastrointestinal, lo que más impacta en la sobrevida es el Karnofsky inicial del paciente. Y esta es la escala de GPA que les quería mostrar. La nueva escala, bueno, nueva no, porque ya tiene más de 10 años, pero es una escala que es más aplicable y más práctica, que tiene en cuenta edad, Karnofsky, número de metástasis en el sistema nervioso y número de metástasis extracraneales. O sea, en esta escala ya omitimos saber cómo estaba el tumor primario. Si nosotros le aplicábamos esta escala a nuestro paciente, veíamos que él tenía 81 años, o sea, eso nos daba un puntaje de 0. Tenía un Karnofsky de menos del 40, nos daba 0. Número de metástasis cerebral tenía 2, aquí nos daba 0.5. Y metástasis extracraneales tenía el pulmón lleno, o sea que teníamos 0, o sea que en realidad la puntuación de este paciente nos daba 0.5. Para una puntuación de 0.5, la sobrevida en meses era de 3 meses, en el mejor de los casos. Si le aplicábamos el RTOG, perdón, nos daba 2 meses, o sea, estamos hablando que en pacientes de menos de 3 meses no podemos ser más agresivos que el tumor, porque entonces acortamos la sobrevida. En esos casos donde la sobrevida calculada es de menos de 3 meses, manejo paliativo. Paliativo es todas las medidas de soporte para un buen morir. Recordemos nuestra escala de Karnofsky, que tanto hablamos y que a veces no la recordamos. Va desde un paciente asintomático, así como esta paciente con cáncer totalmente funcional, hasta el paciente totalmente encamado. Miren ya como ese paciente que necesita asistencia, que está encamado, estamos hablando de un Karnofsky del 50. Se sabe que el paciente que ya no puede trabajar y que ni puede valerse por sí mismo, ya enseguida cae por debajo de 70. En diferentes niveles. No solamente viene el pronóstico de la mortalidad de la metástasis, sino el deterioro en la calidad de vida. No se trata de tiempo, se trata de calidad de vida. De que el paciente, si va a vivir 2 o 3 meses, viva con su familia, con un dolor de cabeza controlado, sus crisis controladas, que por lo menos reconozca a los familiares antes de morir y no dejar un paciente encamado 3, 4, 6 meses que ni reconoce al familiar, que pasa convulsionando, que se escara, que tiene neumonías, infecciones urinarias y es un paciente bastante deteriorado. Se sabe que ahí se está avanzando cada vez más en la parte genética para poder responder, para poder saber realmente la respuesta a radio y a quimioterapia. Se están utilizando receptores, sobre todo en cáncer de mama y pulmón. La sobrevida ha mejorado muchísimo en cáncer metastásico de mama y pulmón, que son los más frecuentes, con estudios genéticos prediciendo su radiosensibilidad. Y esto es importante también, aunque nosotros sintamos que le estamos ayudando al paciente, que hicimos controles locales, el 50% de los pacientes que, entre comillas, los controlamos antes del año otra vez recurren. O sea, estamos peleando contra realmente el factor tiempo. Puede haber pseudoprogresión también dado por la radiocirugía. Como decíamos, la radioterapia adicional mejora el control, pero no la sobrevida.
Uno de los predictores más frecuentes que uno dice, sigámosle trabajando al paciente, es ese paciente que tiene una enfermedad sistémica controlada, porque ese paciente que tiene una enfermedad sistémica controlada nos puede llegar a sobrevivir hasta de 20 meses. Si además el paciente tiene un Karnofsky de más de 70, tenemos que seguir trabajándolo con todas las demás consideraciones. Y también puede volverse a operar un paciente que ya fue operado, si tiene estas condiciones. O sea, un paciente que fue operado por una metástasis única y de todas maneras hay recurrencia, pero tiene una buena enfermedad sistémica aparentemente controlada y un Karnofsky de 70, se puede volver a operar. También se está hablando de unas terapias térmicas con láser. Las ablaciones con láser se están utilizando también cuando el paciente ya tuvo radionecrosis, ya no se puede volver a irradiar, o cuando el tumor no responde a la radioterapia, se puede usar la ablación por láser, se está haciendo. Sobre todo en lesiones de menos de 6 centímetros cúbicos, con un control que puede llegar hasta el 70% a 6 meses. O sea, tampoco es que impacte mucho en la sobrevida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Abro la discusión, comentarios, experiencias, porque pienso que también nos nutrimos mucho de la experiencia. Sandra, muy interesante sobre todo las escalas para evaluar bien la sobrevida de un paciente, y uno lo observa, ¿no? Hay pacientes que tienen una sobrevida muy inusual y hay otros pacientes que uno piensa que van a vivir mucho tiempo, y resulta que hay cosas que a veces se le escapan a uno de la evaluación del paciente. Claro. Recuerdo mucho una paciente con un CA de tiroides metastásico. Esa paciente sobrevivió más de 10 años. Yo creo que más o menos el 50% de los neurocirujanos que estamos aquí ahora mismo la operaron en algún momento. Y esa paciente, lo que tú dices también, la validez de reintervenir al paciente en ocasiones, cuando hay una recidida de la metástasis. Esa paciente se operó unas 3 o 4 veces y sobrevivió 10 años estando completamente consciente. Perfecto. Entonces es muy interesante eso. Sandra. Dígame, profe. Bueno, felicitarte, la verdad que una buena presentación, una buena revisión, pero sí me llamó profundamente la atención, o no sé si te entendí mal, de que las metástasis en niños llegan hasta un 15%. Y realmente uno en la práctica, en lo personal y lo que uno ve en el contexto mundial, eso es extremadamente alto, ¿no? Yo, con varios centenares de pacientes operados con tumores cerebrales, nunca he visto una metástasis cerebral en niños. Puedo recordarte 2 o 3 cloromas que generalmente son asociados a leucemias y son a nivel cervical, pero metástasis 15% en niños realmente no me parece que no sé si el número es exagerado, o a menos que uno no lo vea porque realmente están en condiciones ya críticas, finales, ¿no? Pero sí, paliativos. Realmente la estadística va del 6 al 15%, o sea, es variable en los estudios, pero se sabe que un niño con cáncer tiene el riesgo de hacer metástasis hasta en ese porcentaje. Un niño con cáncer, donde los que más dan metástasis cerebrales son esos, más que todos los hematopoyéticos, el de células germinales son los que más dan metástasis. Incluso células germinales dentro del mismo sistema nervioso que dan metástasis al sistema nervioso. Sí, eso sí, pero me parece que es muy alto, no sé, yo tendría que revisar, pero es un tema muy frecuente en la práctica nuestra, pero me parece que es muchísimo. Te digo, en lo personal, nunca, en casi 30 años de experiencia que tengo en esto, nunca he visto una metástasis cerebral en niños, y 15% es muchísimo, ¿no? 10%, perdón, 10%. Ok, profe, no, perfecto. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, doctor Geris, cuénteme. Bien, felicitaciones por la charla, muy completa, así que hizo recordar varias cosas. Es muy interesante. Quería hacer mi aporte en cuanto a la radioterapia. Es verdad que los pacientes que se pueden operar se benefician mucho porque hay mayor control de la enfermedad. También es cierto que, bueno, hay una discusión en cuanto a la radioterapia holocraneal, la radiocirugía, en cuanto al número de metástasis. Por lo general, los pacientes que tienen 3 o más de 3 metástasis, lo ideal, digamos, por el número de metástasis, hacerle también radioterapia holocraneal. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos los medios, el equipo,
digamos, la infraestructura en pacientes con 3, 4 metástasis de pequeño tamaño, se le podría hacer radiocirugía fraccionada o dosis única, teniendo en cuenta que el deterioro neurocognitivo, cuando hay menos radiación holocreanal, es mejor, es menor. Ahora, por otro lado, hablaste de radioterapia profiláctica en cáncer microtípico. Eso está, digamos que ya es importante identificar esos pacientes porque mejora mucho el control de esas posibles metástasis cerebrales. Los pacientes con cáncer microcítico que terminan un tratamiento de radioterapia química a nivel pulmonar, lo ideal es que antes de 3 meses realizarle la radioterapia hologranal profiláctica con una dosis de 2500 centígrados. Ahí el fraccionamiento sería de 250 en vez de 10 fracciones de 300. Es un poco menos el fraccionamiento, serían 2500 centígrados. Por otro lado, el tema de que si la enfermedad está controlada, no está controlada, eso influye mucho. ¿Por qué? Porque mejora, digamos, el control local, favorece el control local y favorece digamos, el estado del paciente, porque teniendo un primario o una enfermedad controlada, a nosotros nos permite abordar ese paciente de otra forma en cuanto al tratamiento con radioterapia. Y mencionaste también el tema de los corticoides. Para nosotros es importante a nivel de tratamiento cerebral que el paciente, si no tiene el corticoide instaurado, nosotros se lo colocamos. Personalmente, yo el paciente lo inicio con 4 o 5 miligramos cuando están haciendo un tratamiento. Eso los ayuda bastante a disminuir el edema y los efectos adversos producidos por mi tratamiento. Entonces los pacientes, la mayoría de los pacientes que me llegan a mí no tienen instaurado el tratamiento. Yo por lo general acá, no sé si ahora no estoy muy familiarizado con el tema de las presentaciones, pero creo que la que he encontrado es la prednisolona de 5. Yo contaba con la dexametasona de 4 miligramos y con 4 miligramos era ideal, digamos, manejar el paciente, no más de eso. Digamos, si el paciente lo amerita, sí, pero con 4 miligramos como profiláctico con el tratamiento les va bien. Perfecto. Okay. Gracias, doctor Gelis. No sé si alguien más, doctor Benedetti, usted que también tiene mucha experiencia con la radiocirugía de metástasis, doctor. Andri, muy buenas noches a todos. Primero felicitarte porque primero me pareció bastante completa la conferencia. Creo que abarcaste todas la parte tanto teórica básica, epidemiológica y también diferentes clases de tratamiento. Entonces, mis felicitaciones para ti. Quería comentar algo. Indudablemente, cuando uno va a escoger los pacientes para radiocirugía estereotáctica, uno tiene que basarse, primero debe saber qué equipo tiene. No es lo mismo hacer radiocirugía estereotáctica con LINAC, o sea, con acelerador lineal, que con cirugía robótica en el caso del equipo robótico de cabeza robótica y también el caso del Gamma Knife. Yo creo que el CyberKnife, que es el de cabeza robótica, difiere también del Gamma Knife y difiere un poco también del LINAC. ¿Por qué? Indudablemente la caída de dosis, es decir, cómo impacta la radiación a las estructuras que están en la periferia. Indudablemente la caída de dosis, la más controlada, podría decirte que es la del Gamma Knife. Uno tiene una caída de dosis al 50% y la conformacionalidad de lo que uno puede lograr de acuerdo a la irregularidad o a la cantidad de lesiones es mucho más versátil el Gamma Knife que cualquier otro equipo de radiocirugía estereotáctica. Pero indudablemente la regla es de
de 3 a 6 metástasis. Cuando uno ve más de 6 metástasis, aunque ustedes verán artículos donde usan Gamma Knife o CyberKnife, donde inclusive irradian 12 a 18 lesiones. Uno, yo creo que tiene que tener en cuenta es el volumen total que uno está irradiando y cómo está sometiendo ese cerebro a ese impacto de radiación, porque como tú decías, la mediana de sobrevida no cambia mucho, pero sí impacta sobre la calidad de vida del paciente. ¿Qué hemos hecho sobre un paciente si lo tenemos con un deterioro cognitivo severo y de pronto con una mediana de sobrevida aumentada en semanas o pocos meses? ¿Será que realmente sí estamos afectando en buena forma la historia natural de la enfermedad? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta, indudablemente, el estudio particional que se hace de muchos grupos de estudios de análisis particional de variables. Uno ve que lo que más afecta, uno, es la escala de Karnofsky, indudablemente la escala funcional del paciente. 2, la edad del paciente. Y 3, el número de metástasis. Entonces, indudablemente, si nosotros podemos tener una metástasis única en sitio resecable o inclusive metástasis que tengan un volumen mayor de 3.5 centímetros, aunque estas sean en áreas diferentes, pero que no sean mayores a 3 metástasis, el efecto de la cirugía es muy importante. Acordémonos que radiación no es inocua. Entonces, yo diría que indudablemente la regla de oro es entre 3 a 6 metástasis con volúmenes inferiores a 3.5 centímetros. Entonces, uno podría indudablemente pensar en la radiocirugía estereotáctica, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de tener un tratamiento quirúrgico abierto o mínimamente invasivo. Miren que uno, cuando tiene, por ejemplo, 20 milímetros cúbicos, uno más o menos sabe que tiene que irradiar con 24 grays. Cuando uno tiene de 21 a 30 milímetros, uno tiene que aplicar una radiación de 18 grays y va bajando a 15 grays cuando los volúmenes están por encima de los 30 milímetros cúbicos. Entonces, indudablemente todo depende del sitio anatómico, del volumen de las metástasis y del volumen total a irradiar, o el impacto que va a tener sobre esa energía radiante sobre la parte encefálica. Yo creo que hay muchos cuadros que nosotros siempre revisamos cuando hacemos radiocirugía estereotáctica para precisamente evaluar esa dosis. En cuanto a la barrera hematoencefálica y la apertura, mira, Sandri, que tú nombraste algo muy bueno. Yo creo que se está atendiendo hoy que tenemos el HIFU, que es el High Frequency Ultrasound. Ese HIFU es muy importante porque es un aparato que está diseñado para aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a ver que el HIFU se va a utilizar muchísimo en un futuro cercano, porque ya se está haciendo, y para abrir esa barrera hematoencefálica y que podamos tener una mejor terapia, tanto inmunológica como también de otros agentes anticancerígenos. Entonces, bueno, ese era mi comentario y muchísimas gracias por tu conferencia. Gracias, doctor. ¿Alguien más, profe? Doctor Sabogal, doctor García, doctor Molina, su experiencia, ¿cómo? Bueno, yo tenía alguna cosita, algún comentario muy general que hacer, ¿no? Como tú bien lo has dicho, has gratificado bien los pronósticos de los pacientes. Es fundamental la individualización del paciente, no solo desde el punto de vista de la edad, de la cantidad de metástasis, de la vecindad del número de metástasis, porque esa es la otra cosa. Si usted tiene 3 metástasis repartidas en diferentes sitios del cerebro, con un paciente con relativamente, puede que tenga un buen estado neurológico, pero no sabemos el estado general de él cómo está, porque no tenemos un estudio completo del paciente, entonces vemos que el pronóstico va a ser peor. De manera, pues, la otra parte es la parte social. ¿Qué se va a hacer con el paciente de acuerdo al Karnofsky que tiene después de la cirugía? El tiempo
posible de supervivencia que tiene, etcétera. O sea, yo pienso que todas estas cosas nos van a dar una gran tabla que nos va a individualizar a cada paciente. De manera pues que las consideraciones generales son muy buenas, las orientaciones perfectas, pero yo creo que tenemos la obligación de en cada paciente hacer un estudio completo de toda esta cantidad de variables para decidir los diferentes tratamientos que se le puede hacer, ya sea en el caso de las metástasis únicas, asequibles, etcétera, con buen pronóstico, paciente joven, etcétera. La cirugía, pues eso no tiene ninguna discusión, pero ya con los otros tipos de tratamientos. Y tener también la otra consideración es que no tenemos un sistema de salud fuerte, de manera pues que esa es la otra cosa. Nosotros muchas veces los neurocirujanos o los cirujanos en general somos agresivos cuando el pronóstico del paciente tampoco es que va a variar mucho si se hace o no se hace la cirugía, pero nosotros estamos educados para operar y esa es nuestra primera reacción instintiva. De manera que esta cosa también hay que aguantarla un poquito, ver cuál es el pronóstico en general del paciente y no acelerar muy posiblemente lo que la naturaleza ya tiene predestinado. Eso era todo. Sí, profe. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna experiencia? Bueno, si nadie más tiene algún comentario, agradezco mucho la asistencia. Doctor Molina. Sandri, muchas gracias. Excelente tu exposición y la de los demás compañeros que nos han actualizado con respecto al manejo de las metástasis. Muy agradecido. Profe, gracias. Bueno. Gracias, Sandra. Muy agradecido por tu charla. No creo. Doctor García. El siguiente programa, en el programa que sigue después. Estamos esperando la charla del doctor Campero para el día 27. Yo traté de comunicarme con el doctor Almeida, pero no fue posible. Entonces, era posible, no sé si también la doctora Piña, si le comentó el doctor Javier Bellido, que hablé con él a ver si era posible, que también tenía la doctora Piña una charla ya también ya montada, incluso ella ya la hizo con los residentes allá en el FIRE. A ver si de pronto